¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El segundo día de esta nueva legislatura lo hemos pasado los periodistas intentando descubrir qué es lo que han sacado a cambio los nacionalistas que votaron ayer a favor de la mesa del Congreso pactada por el Partido Popular y por Ciudadanos. La respuesta puede estar en eso que se denomina cortesía parlamentaria, pero que tanto criticó en la pasada legislatura el Partido Popular cuando el que lo hizo fue el Partido Socialista. El caso es que todo este acuerdo ha mosqueado sobre todo a Ciudadanos, que amenaza con votar no a Rajoy en las dos sesiones de investidura, es decir, no abstenerse en ninguna de ellas si cree que hay algún tipo de acuerdo con los independentistas. Bueno, todo esto ocurre en vísperas de que el rey nos comunique cómo va a ser o cuándo va a comenzar la ronda de contactos para la investidura. De verde esperanza y con una carpeta de cuero granate de la que ella misma confirmaba su contenido. Su Majestad el Rey. El rey la ha felicitado con un «Enhorabuena, presidenta, ¿cómo estás?». Y tras cerrarse esta puerta han departido durante 40 minutos en tono cordial. El rey ha mostrado, como le decía, su satisfacción porque esta legislatura se ponga en marcha, que yo creo que el sentir de Su Majestad el Rey es el sentir de todos los españoles. Pastor había acudido temprano al Congreso para preparar el encuentro y ya entonces confesaba a los medios su intención como presidenta de la Cámara. Hacer poco ruido y resolver. Es el rey ahora quien activa el mecanismo constitucional para la elección del jefe del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 99. Don Felipe también ha recibido al presidente del Senado y a partir de ahora su agenda queda libre para comenzar una nueva ronda, la cuarta este año, con 14 de las formaciones políticas con representación parlamentaria, puesto que Bildu y Esquerra se han vuelto a autoexcluir. Zarzuela comunicará este jueves el calendario de esta nueva ronda. Tras escucharles, otra vez el rey debería poder proponer candidato a la presidencia del Gobierno. Los plazos son los que determine Su Majestad el Rey. Pero a ella le corresponderá fijar la fecha del debate de investidura. En el Congreso reunía por primera vez a la nueva mesa, con un asunto en primer término: decidir quiénes tendrán grupo propio. El rey será protagonista cuando comience esa ronda de contactos. Hoy los protagonistas han vuelto a ser los 10 diputados nacionalistas que respaldaron la mesa del Congreso diseñada por PP y Ciudadanos. Diputados que más que anónimos han pasado a ser proscritos, porque nadie quiere saber nada de ellos y nadie habla de contrapartidas. Pero todo este mercadeo de votos ha puesto en guardia a Ciudadanos. Los de Albert Rivera votarán en contra de Rajoy si éste alcanza un pacto con los nacionalistas. Rivera no quiere participar en nada que tenga que ver con los independentistas y a través de su número 2 lanza un aviso. Si hubiera algo tan extraordinario como un pacto del Partido Popular con los que dicen que quieren romper España, pues seguramente nosotros tendríamos que replantearnos en ese caso la abstención técnica. Los aludidos lo niegan. No tengo, ni he tenido, ni voy a tener ningún acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos. Habrá sido un acuerdo parlamentario que tiene que ver con la distribución de puestos en las mesas, no tiene más alcance. Pero lo cierto es que esos votos no eran necesarios. La abstención en la segunda vuelta de la presidencia del Congreso aseguraba que no se produjese el empate entre Pastor y López. En el caso de los vicepresidentes, Ignacio Prendes, con los 64 votos cedidos del PP, lograba la primera vicepresidencia. Micaela Navarro, solo con los del PSOE, obtenía la segunda. Rosa Romero hubiese logrado la tercera con los 73 restantes de los populares, aunque recibió 10 más. Y Gloria Elicio hubiese sido la cuarta con 71. Y todos tenemos, incluido yo, una gran curiosidad de dónde han salido estos 10 diputados. 10 votos que han generado suspicacias y críticas. Está mal votar cosas que a uno luego le da vergüenza reconocer en público. ¿Para qué se dieron esos 10 votos y a cambio de qué? Convergencia de momento no cuenta con grupo propio en el Congreso porque no obtuvo el porcentaje de votos suficiente. Bueno, como se pueden imaginar, vamos a seguir hablando de este asunto, de los 10 diputados anónimos, 10 diputados nacionalistas que han llegado a ese acuerdo, o que, mejor dicho, sumaron sus votos a esa formación de la mesa del Congreso diseñada por el Partido Popular. Se lo vamos a preguntar o lo vamos a analizar con el reelegido secretario general del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, el diputado salmantino José Antonio Bermúdez de Castro. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, menudo lío que se ha formado, porque claro, ahora todos nos estamos preguntando en este país si ha habido alguna contraprestación para que el Partido Popular lograra esos escaños, esos votos de los 10 diputados nacionalistas.
Bueno, vamos a ver, primero vamos a definir qué es lo que se produjo, porque aquí se está hablando a gran titular, pero claro, la realidad es que Ana Pastor, la candidata del Partido Popular a presidir el Congreso, salió elegida en segunda votación con 169 votos, los mismos que tuvo en la primera votación, es decir, exactamente la suma de 137 escaños del Partido Popular y 32 del Grupo de Ciudadanos, que es con los que habíamos alcanzado acuerdos. Por lo tanto, yo no sé a qué ha venido ese acuerdo con los nacionalistas. Las dudas están en la medida en que no nos han votado. Es más, Homs, el candidato de Convergencia, se presentó como candidato alternativo a Ana Pastor. ¿Cómo puede haber habido un acuerdo si aquel partido con el que se supone que se ha llegado a un acuerdo no solamente dice que no ha alcanzado ningún acuerdo, sino que se presenta como alternativa? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que se pretende tapar con esto? Lo que se pretende tapar es lo que ocurrió en la segunda votación en la presidencia del Congreso. Y es que, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos votábamos a Ana Pastor, que era nuestro acuerdo, lo que no se había dicho es que Patxi López, candidato del PSOE, recibía todos los votos de Podemos. Y eso es lo que se pretende ocultar, porque no se quiere explicar, tejer una cortina de humo de si hay un acuerdo oculto entre el Partido Socialista y Podemos que se trasladó a la mesa del Congreso. Porque estaba claro que en el resto de las votaciones, bien en vicepresidencia o en secretaría, el resultado final era el previsto. El orden, digamos, de los vicepresidentes tampoco se alteró. Si hubiéramos alcanzado un acuerdo con los nacionalistas, hubiéramos tenido votos suficientes para que el Partido Socialista no hubiese obtenido la vicepresidencia segunda, y la tuvo. Y la tuvo porque no había ningún pacto. Se ha constituido la mesa, eso sí, y eso es lo importante. Y ese es el problema que a lo mejor tiene el Partido Socialista, que en ese intento de bloqueo permanente de la estabilidad en España, ayer se dio un paso muy importante para que la Cámara estuviese dotado de estabilidad, y eso es positivo para los españoles y es muy positivo para la Cámara. Bueno, usted habla del Partido Socialista, pero a día de hoy el más enfadado por lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados es Ciudadanos. Y los titulares son unánimes. Ciudadanos amenaza con votar contra Rajoy si el PP pacta con los que quieren romper España. Bueno, eso es natural, no es por la mesa. Lógicamente, si le preguntan, ¿usted estaría dispuesto a pactar con el Partido Popular si el Partido Popular pactara con los independentistas? Pues la respuesta es no, pero es que nosotros tampoco. Es inimaginable que el Partido Popular llegue a un acuerdo de gobierno con los independentistas. Es decir, si hay algo que se caracteriza al Partido Popular es por la defensa de la España constitucional. Eso es algo inimaginable. Por tanto, estamos hablando de lucubraciones y quimeras que, sinceramente, creo que no se compadecen con la realidad de las cosas. O sea, que esos votos de ayer de los nacionalistas no darán pie, por ejemplo, a que Convergencia tenga su grupo propio en el Congreso de los Diputados, aunque no le corresponda. Convergencia tendrá o no tendrá grupo parlamentario y lo decidirá la mesa de la Cámara en función del reglamento y de los precedentes parlamentarios que a lo largo de todas las legislaturas se han establecido de cara a la constitución de los grupos. Hay que tener en cuenta una cosa, hay doctrina además del Tribunal Constitucional. Los grupos parlamentarios no son un derecho de los partidos, y a veces no se sabe, es un derecho de los diputados de cara a la organización interna. Y en ese sentido el Tribunal Constitucional ha establecido, y hay muchas sentencias, que hay un ámbito de discrecionalidad, de liberalidad, de máxima flexibilidad por parte de la mesa de la Cámara a la hora de interpretar el reglamento para facilitar la constitución de los grupos parlamentarios. Eso es lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, y a partir de ahí será la propia mesa de la Cámara quien decidirá en el plazo que está establecido, será la semana que viene, porque el martes de la semana que viene a las 8 de la tarde ya se nos ha comunicado oficialmente que es el plazo límite para trasladar por parte de los diferentes diputados la inscripción a los grupos que correspondan. La mesa decidirá quién tiene o no tiene derecho a grupo parlamentario. Entonces, ¿ustedes descartan que el Partido Popular recurra a los nacionalistas o independentistas para que Mariano Rajoy pueda ser presidente? Pues mire, nosotros afortunadamente lo que hemos hecho es hablarle a los españoles, y los españoles también han hablado. Y han hablado porque en la pasada legislatura, que fue una legislatura frustrada, hubo quienes pusieron por delante sus intereses personales y los intereses de partido en relación a los intereses generales. Y hubo un bloqueo y un veto al partido que había ganado las elecciones que impidió formar gobierno. Y España necesita un gobierno. Durante 6 meses hubo un bloqueo, estuvimos hablando de una legislatura estéril,
Y los españoles también, el 26 de julio, y los castellano-leoneses dimos nuestra opinión de lo que había ocurrido, lo que había pasado en España en esos 6 meses. Y lo que ocurrió es que de todas las formaciones políticas, el partido que salió más reforzado fue el Partido Popular con su candidato Mariano Rajoy. El resto de las formaciones políticas nacionales, tanto Podemos como el Partido Socialista como Ciudadanos, perdieron posición, perdieron escaños. Y hay que saber leer esos resultados. Y hay que también saber leer la responsabilidad que en política tenemos todos de cara en un gobierno y en una democracia representativa, cuando no hay mayorías, para intentar facilitar que haya un gobierno estable en España que consolide la recuperación del empleo, porque la estabilidad política genera estabilidad económica y la estabilidad económica genera empleo. Y España necesita las 3 cosas, los españoles necesitan las 3 cosas. España necesita cuanto antes un gobierno estable y no un gobierno en funciones, que es exactamente lo que tenemos, que de alguna manera tiene sus funciones acotadas y predeterminadas. Pero usted está de acuerdo en parte con lo que dijo, creo que fue el lunes, el propio Pedro Sánchez cuando señaló que hay que bajar del limbo los votos nacionalistas, porque evidentemente esos son diputados que van a estar en el Congreso de los Diputados, sí, guste más o guste menos. ¿En algún momento usted o alguien ha escuchado del Partido Popular ofrecer a los nacionalistas la posibilidad de un gobierno? Nosotros hemos ofrecido un gran gobierno de coalición al Partido Socialista y Ciudadanos. Lo hacemos desde el 20 de diciembre, desde hace 7 meses. La respuesta ha sido no. Y el no no es ninguna contribución a evitar que haya unas terceras elecciones. Lo que no puede ser es llenarse todos los días la boca de hablar del interés general, del sentido de Estado, de altura de miras. Eso, muchos que los que nos están escuchando oirán a muchos políticos repetir esos principios y esas frases y esos titulares. Pero mire, servir al interés general significa poner por delante la lealtad a los españoles antes de la lealtad a sus seguidores. Y en este momento la lealtad a los españoles conlleva que hay que facilitar la existencia de un gobierno, porque España no puede seguir con un gobierno en funciones. España necesita un gobierno. Mariano Rajoy lo definía muy bien el otro día en la Junta Directiva. No es el Partido Popular que quiera urgentemente gobernar, es España la que necesita urgentemente un gobierno. Nosotros estamos dispuestos y abiertos a hablar con Ciudadanos, con el Partido Socialista, para formar un gobierno con 3 posibilidades. Un gobierno de coalición, un gobierno con un acuerdo de investidura o un gobierno con acuerdos parlamentarios puntuales, incluso con nuestros 137 diputados, pero con un mínimo, porque la estabilidad es el gran valor en este momento para poder ofrecer a los españoles continuar en la senda de la consolidación y el empleo. Pero ¿de verdad se plantean la posibilidad de gobernar solo con 137 diputados? ¿No creen que eso va a ser un gobierno muy débil? Bien, es que la alternativa es terceras elecciones, y eso es una falta de respeto a los españoles. ¿Pero qué podría durar ese gobierno? Pues mire, lo que entre todos seamos capaces responsablemente de acordar, es decir, ha habido un mandato de los españoles, y el mandato de los españoles es que han querido que haya un gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, pero también han querido un gobierno estable, capaz de alcanzar pactos desde el diálogo. Esta es una legislatura, una vez más hemos recibido un mandato de diálogo, una legislatura que tiene que ser colaborativa. En ese sentido, la Constitución del Congreso, con una mesa, le ha dado ese paso de estabilidad, que puede ser un primer paso positivo para alcanzar una investidura. Y tendremos que alcanzar acuerdos, pero para alcanzar acuerdos tiene que haber voluntad para poder hacerlo. El no no es ninguna contribución al acuerdo. Vuelvo a repetirle, no se puede hablar todos los días de la defensa del interés general y luego impedir la gobernabilidad. No se puede hablar todos los días del diálogo y luego en realidad seguir en el veto y en el bloqueo. Y no se puede hablar de que no se quiere que haya terceras elecciones y luego no hacer nada para evitarlas. ¿Cuántas elecciones tienen que celebrarse para que en España se permita que gobierne el partido que las ha ganado con claridad y respetar con ello la voluntad de los españoles? ¿Y han comenzado a hablar ya con Ciudadanos para conseguirlo, es decir, para que el partido de Albert Rivera cambie su abstención por el sí a Mariano Rajoy? Por ejemplo, la elección de Ana Pastor ha sido, por así decirlo, una concesión a Ciudadanos, sí, que había puesto vetos a otros candidatos. No es la elección de Ana Pastor. El que el Partido Popular de manera generosa, cuando aritméticamente nos
podían haber correspondido 4 puestos en la mesa, aparte de la presidencia, 2 vicepresidencias y 2 secretarías, hayamos cedido votos para que Ciudadanos tenga representatividad en la mesa, es un gesto de que mediante el diálogo y con generosidad se pueda alcanzar un acuerdo. Nosotros hemos planteado y tenemos voluntad de gobernar, lo ha dicho Mariano Rajoy en más de una ocasión, pero también hemos enviado un documento con 5 grandes pactos, con más de 200 medidas, que podía ser un documento, digamos, el primer paso para poder elaborar un acuerdo de investidura. Hay partidos que nos han dicho que no quieren hablar con nosotros, que no quieren ni siquiera negociar el documento. Mire, yo creo que eso no se corresponde con una democracia representativa. Y le voy a decir por qué. Mire, hay sistemas electorales, hay muchos sistemas electorales. Y en España, hasta la fecha, pues bueno, ha habido grandes mayorías, porque ha habido un sistema de alternancia, lo que se denominaba el bipartidismo. Bien, en este momento, digamos, hay otras fuerzas políticas nacionales con un Parlamento más fragmentado que requiere la existencia de un diálogo para alcanzar acuerdos. Lo que no puede ser es negarse a dialogar, porque en un sistema de una vuelta como el nuestro, este sistema electoral lo que hace es, cuando no hay esas grandes mayorías, forzar el acuerdo entre los grupos políticos. Hay otros sistemas de segunda vuelta, en el que cuando los políticos no se ponen de acuerdo, lo que se fuerza es el acuerdo entre los electores, que tienen que decidir. Tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad. Cuando no hay mayorías, la responsabilidad no es solo del que las ha ganado, que efectivamente la tenemos, la responsabilidad es de todos, y algunos partidos tienen que plantearse cómo pueden ser útiles a los españoles. Con un no se es útil, porque el no nos llevaría a unas terceras elecciones y eso sería un nuevo fracaso y, repito, una falta de respeto a los españoles. Ustedes insisten en buscar la abstención del Partido Socialista, en que cambien su no por la abstención, pero de momento eso no se ha producido y en el PSOE insisten en que eso difícilmente se va a producir. Les dicen a ustedes que miren hacia otro lado. Sí, pero yo le digo al Partido Socialista que tiene que asumir su responsabilidad. ¿Pero cómo cree que le podrían convencer al Partido Facilitando Socialista? que haya un gobierno. Si quieren liderar la oposición, para ser oposición primero tiene que haber un gobierno y tienen que facilitar que pueda gobernar aquel que ha tenido una mayoría de votos en España, que ha ganado las elecciones con 52 escaños de diferencia respecto a la segunda fuerza política, del Partido Socialista. Es que yo les recuerdo que en el año 1996 José María Aznar ganó a Felipe González por 290.000 votos y solo 12 escaños. Y Felipe González en esa situación dijo que le correspondería ganar y gobernar, a José María Aznar. Es que en este momento la responsabilidad del Partido Socialista es dejar gobernar al Partido Popular para ir a la oposición, pero para dejar gobernar tiene también que asumir su responsabilidad y lo tiene que facilitar. Le hemos ofrecido al Partido Socialista un acuerdo. En 15 de los 28 países de la Unión Europea existen acuerdos entre los populares y los socialdemócratas, incluso también en las instituciones europeas. ¿No quiere ese acuerdo? De acuerdo, es legítimo. No quiere un gobierno de coalición con el Partido Popular, pero entonces, si quiere estar en la oposición, que al menos no haga como el perro del hortelano, que deje comer, que deje gobernar al partido que las ha ganado. Y hablando de gobernar, evidentemente estamos hablando mucho de política, pero hoy es noticia un asunto muy preocupante para el conjunto de la ciudadanía. Entiendo que debe ser uno de los principales cometidos del nuevo gobierno cuando se ponga en marcha. La noticia: el gobierno saca 1.000 millones más de la hucha de las pensiones. Es decir, que en la próxima legislatura, en esta legislatura, habrá que reformar ese sistema de pensiones o al menos, no sé, intentar buscar una fórmula para que esa hucha no se quede a cero. Ese fondo de reserva de pensiones estaba para eso y se creó para eso, para que en época de dificultad hubiese un lugar donde poder, sin necesidad de recurrir a los presupuestos, poder, compensar o equilibrar el desajuste que pudiera haber en la seguridad social. En campaña tuvimos ocasión de hablar de este tema. Hay quien proponía nuevos impuestos para pagar las pensiones, el Partido Socialista. Nosotros proponemos más empleo. De ahí la importancia de lo que nos estamos jugando. De ahí la responsabilidad que tenemos ante los ciudadanos que nos estén escuchando aquí, entre los castellano-leoneses, en una región, la castellano-leonesa, donde hay muchos pensionistas que a lo mejor nos están escuchando y están preocupados.
el mejor camino, la mayor garantía para las pensiones es el empleo, porque las pensiones en un sistema reparto como el español se pagan con las cotizaciones de seguridad social de los que están trabajando. De ahí la importancia de conseguir los 20 millones de empleos. De ahí la importancia de que continuemos en la senda de la consolidación y el crecimiento económico, porque le decía, y de ahí la importancia de que haya un gobierno, porque la estabilidad política genera estabilidad económica, y la estabilidad económica genera recuperación, genera empleo, genera riqueza, porque las políticas sociales no se defienden solo con discursos, se defienden consiguiendo recursos que consigan financiarlas, y esa es la mejor manera y ese es el mejor camino. Hicimos una reforma de las pensiones con el factor de sostenibilidad, con el índice de revalorización, garantizando que las pensiones nunca más se volverían a congelar. Pero es cierto que uno de los retos que nosotros tenemos y uno de los pactos que nosotros hemos ofrecido a los demás de cara a este gobierno es que tenemos que sentarnos también para adoptar nuevas medidas, aunque lo fundamental es el empleo, para garantizar nuestro sistema de pensiones. Déjenos tranquilos, para terminar, ¿descarta terceras elecciones? Si fuera por el Partido Popular, en este momento ya habría un gobierno estable en España que Pero va a ser fuese difícil que capaz vaya en de agosto, hacer... ¿no? Bien, pero vuelvo a repetir, esto es responsabilidad de todos. Ya. Y todos tienen que plantearse, no solamente leer los resultados, leer lo que ha ocurrido en estos 6 meses, sino también plantearse ser útiles a la sociedad. Nosotros estamos en política para ser útiles a los ciudadanos, no para crear problemas. Ya ha habido bastantes vetos, ya hubo bastante bloqueo. Es época de diálogo y es época de soluciones, que es lo que la gente dice. Y es lo que, por cierto, siempre que vamos en campaña les prometemos a la gente. Bueno, pues a veces en la vida, no solamente hay que hablar, hay que demostrar las cosas. Y este es el momento de demostrarlo. José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias. Muy amable, como siempre, que me invita. Gracias y muy buenas amable, noches. muy buenas Gracias. noches. En cuanto a la política regional, continúan las comparecencias en la comisión que investiga los sobrecostes del Hospital Universitario de Burgos. Hoy era el turno del exdirector general de Asistencia Sanitaria. José María Pino ha respondido a los cambios efectuados en las necesidades asistenciales, unos cambios que, según la oposición, eran previsibles. Pino ha defendido que los modificados obedecían a un proyecto vivo que se ha adaptado continuamente a las necesidades de los profesionales. ¿Qué es lo que estaba contemplado entonces en el proyecto inicial? Se había simplemente hecho una nave y en esa nave vamos a ver qué es lo que se va a meter. Resulta que el equipamiento inicial no estaba bien planteado o estamos metiendo como nuevas necesidades un aparataje que ya debía estar contemplado ahí. Que se decide aumentar los boxes de exploración, que se decide aumentar los espacios para consultas. A mí tampoco me gustan los modificados, porque además desde un punto de vista administrativo es un follón, es decir, cada vez que hay un modificado nos volvemos todos locos con papeles, con idas, con venidas, con trabajo que además se suma al trabajo habitual y no nos gustan. Pero es que hay cosas en la vida que dices, no nos gustan tantas cosas, pero la vida real va por ahí. Por cierto, que hablando de temas sanitarios, no le ha gustado nada el plan de salud presentado ayer por el presidente de la Junta al secretario regional de Podemos, Pablo Fernández. Considera que no responde a problemas específicos como la lista de espera o la inestabilidad laboral. Es un plan de salud que nos parece vacuo, que nos parece inconcreto. Es un plan de salud que, redactado, queda muy bonito, es muy extenso, pero que no concreta absolutamente nada. Bueno, enseguida volvemos tras la pausa publicitaria para seguir analizando con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí este día. Recuperamos el repaso de la actualidad de esta jornada con una de las noticias tristes de los veranos. Un incendio en el norte de la provincia de Zamora ha tenido en jaque durante toda la tarde a los servicios de extinción de la Junta. Más de 100 personas han formado el operativo para atajar este fuego, declarado de nivel 2 por la cercanía a poblaciones como Cunquilla de Vidriales y por la proximidad también con el almacén de una empresa pirotécnica. Se esperaba la llegada de la unidad militar de emergencias para ayudar durante la noche.
El incendio llevaba activo más de 3 horas cuando se declaró de nivel 2 pasadas las 4 de la tarde por la cercanía a los pueblos como Cunquilla de Vidriales o Brime de Urz. Los más jóvenes han ido hacia allí a ver si podían hacer algo, pero han visto que... Porque debía de haber varios puntos abiertos, es que encima hoy el aire no favorecía nada. Más de 100 personas trabajaron durante la tarde en el operativo por tierra y por aire, con medios de la Junta de Castilla y León y del Ministerio. Labores muy complicadas por la alta temperatura y sobre todo por el cambio constante de la dirección del viento. El incendio ha obligado también a cortar 2 carreteras durante la tarde. Las 2 llegan hasta Brime de Urz, una desde Sitrama de Tera y la otra desde Cunquilla, 2 pueblos que están al lado de esta localidad. Y en esta localidad es donde está uno de los puntos críticos de este incendio, el polvorín de una empresa pirotécnica. Este almacén está a 2 kilómetros de Brime de Urz, en medio del monte. Sus propietarios han vigilado con preocupación y desde la distancia la evolución del fuego. Tienen medidas de seguridad, pero no para casos como este. Hay llamas ahí que han grabado en móviles y eso, de más de 10 metros, y eso es imposible. Nosotros tenemos un perímetro de 5 metros todo alrededor. El incendio se ha cebado sobre todo en una masa forestal situada entre la autovía A52 y las poblaciones de Cunquilla, Brime y Sitrama. Esperemos que sea prontamente controlado este incendio en Zamora. La semana pasada, la consejera de Agricultura nos avanzó que la de este año va a ser una cosecha importante. Y hoy Milagros Marcos lo ratificaba con cifras y señalaba que la cosecha de cereal de este verano será una de las mejores de la década. En nuestros campos se recogerá el 40% de la producción de toda España. El aumento de la superficie sembrada ha sido del 2%, pero el de la cosecha se sitúa en un 37% en toda Castilla y León, con rendimientos medios en torno a los 4.000 kilos por hectárea, con una previsión de 7,6 millones de toneladas de cereal. Sitúa a Castilla y León en un posicionamiento respecto al volumen total de España superior al 40%. Más del 40% del cereal de invierno que se va a recoger en España es cereal de invierno de Castilla y León. Por cultivos, el trigo es el más cultivado con casi un 50% del total, una tendencia al alza debido sobre todo a los mayores rendimientos y a los precios, unos precios que de momento son más bajos que el año pasado, por lo que piden a los agricultores que esperen para poder vender mejor. Poder comercializar y almacenar previamente para esperar la subida de precios. Se nota más aún la importancia de las cooperativas que venden escalonadamente y que finalmente obtienen unos buenos precios para los agricultores. Buena cosecha, buen fruto, poca rentabilidad. Con estas cosechas puedes salvar los gastos, pero si coges menos de 3.500 kilos hoy con estos precios no pagas los gastos. Tenemos una volatilidad de los precios totalmente desmadrada. Tan pronto el cereal está a 38, 39 pesetas como este año a 23. Una campaña en la que se ha cosechado ya el 70% de la cebada y el 30% del trigo en Castilla y León. Bueno, pues esos son los datos que ha presentado hoy la consejera de Agricultura y Ganadería y las reacciones también de los agricultores que se quejan, sobre todo por los bajos precios, no se quejan por lo que parece de esa cosecha que decía antes aquí uno de mis tertulianos que al menos en su pueblo está siendo bastante generosa. Cecilio Olera, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú eres consciente de cómo está siendo la cosecha? Que te quedas... Me estoy quedando embelesado viendo cuando veo descargar las cosechadoras en los remolques. Es un espectáculo ver salir ese tubo, esa tobera llena. Y esta mañana fui a la cooperativa que hay en mi pueblo, de Covadú, y he visto unos pilares, unos montones de cebada. Yo lo he visto. Tengo 63 años y es el año que más cebada he visto en tierra de campo. Juan Luis, buenas noches. ¿Tú también te quedas? Muy buenas noches. Embelesado con las cosechadoras. Hombre, sí, hombre, es una gran alegría esto, ¿no? Claro, este tema de los precios, pero es interesante esto que comentaba la consejera y este hombre de las cooperativas, ¿no? Intentar, retener, almacenar y vender de una manera escalonada. Esto habla un poco que el futuro del campo es un futuro, podríamos decir, colaborativo y tecnológico, porque esto es responder a las necesidades en el momento adecuado. Es decir, el campo
tiene futuro en un contexto tan difícil, por la variación de los precios que dicen es esa locura, solo si tiene esa capacidad de reacción, ¿no? Y eso significa logística, significa... O sea, yo creo que esto habla muy bien del campo de Castilla y León. Claro, ¿no? porque la generosidad de la cosecha no solo se va a quedar en Castilla y León, aunque somos el granero de España, pero la cosecha viene bien en España y en otros cuantos países europeos. Claro. Y eso, al haber mayor oferta, va a tirar de los precios a la baja, no ser que ese sea eso, se pueda almacenar. Los precios están bajos, pero bienvenido el que se coja mucho. Claro. Viniendo mucho, hay mucha paja, hay mucha alfalfa, hay mucha cebada, hay mucho de todo. El trajín de camiones que ahora por Tierra Campos, para llevar paja para Galicia, para llevar cebada para el otro lado, los almacenes reteniendo, eso es, si da gusto verlo, la actividad económica que hay estos días. Y yo siempre he dicho, cuando me lo decía mi padre, yo siempre lo he visto en mi tierra, que se coja mucho, aunque después valga menos, ya miraremos la forma. Claro. Y eso. Y luego además el mercado es global, en otros sitios puede haber una situación distinta, puede haber inundaciones, tal, y que sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que has dicho, que a ver hasta qué capacidad tienen nuestros agricultores y nuestras cooperativas de retener de momento el producto. Vamos a darnos un margen, dentro de 3 meses hablamos a cómo está el precio, no soltarlo ahora luego. Bueno, pues esperemos que, aunque todavía no está terminada la cosecha, ni mucho menos en el conjunto de nuestra comunidad, se cumplan definitivamente todas las buenas expectativas que ha anunciado hoy la consejera Milagros Marcos y que, como decíamos en la tertulia, al final los precios se vayan recuperando paulatinamente durante los próximos meses, cuando llegue el momento de venderlo. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tú vienes con otra cosecha, ¿no? La de sí, portadas. Con la cosecha de cereales también. Ah, bueno, pues empezamos. Pues mira, empezamos por el diario ABC, que destaca en sus páginas de Castilla y León que la cosecha de cereal será de las mejores de la década, con 7,6 millones de toneladas. También señala que el mayor rendimiento, con más de 1.000 kilos por hectárea respecto a 2015, y a la vez que crece la superficie cultivada y el trigo se consolida como el cereal más sembrado. El norte de Castilla destaca en su primera que Simancas es el municipio con mayor renta por habitante de Castilla y León, que sobrepasa en casi 25.000 euros a Morales de Toro, que es el último de la lista. Diario de Burgos, el jurado provincial multiplica por 13 el precio de los terrenos del AVE entre Estepar y la variante de Burgos. De hecho, los propietarios que iban a cobrar 32.000 euros por sus parcelas, con el nuevo cálculo alcanzarán los 400.000 euros. Menuda diferencia. Sí, imagínate, lo habían hecho, Adif lo había hecho a su modo. Diario de León, Defensa y el Ayuntamiento dan por muerto el plan del cuartel de Almansa. El convenio firmado en 1999 para el desarrollo urbanístico del viejo cuartel preveía la construcción de 370 viviendas y con las plusvalías financiar la ronda interior. Diario La Razón, el gobierno Herrera favorece la inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión. Diario Palentino, pueblos con problemas de mosquitos de la zona de Tierra de Campos actúan con cuadrillas para combatirlos a la espera de que se cierren las intervenciones conjuntas con los municipios de Valladolid limítrofes. Pero con cuadrillas armados con un matamosquitos. No, supongo que con algún artilugio más eficaz. Fumigante. Lo que pasa que es complicado. Diario de Burgos destaca también en su primera la presencia del alto comisionado del Gobierno para la marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, que señala que Burgos lidera hoy la promoción de la imagen de ciudad y encabeza a nivel regional los datos de atracción de visitantes. También el diario La Razón se ocupa de este mismo asunto, que forma parte de las jornadas del 125 aniversario de Diario de Burgos. La Junta apuesta por un turismo accesible y más internacional. Y por último, la Gaceta de Salamanca destaca que el San Miguel de la ermita del Humilladero de Peñaranda de Bracamonte vuelve a la ermita tras su misteriosa desaparición.
reapareció a primera hora de la mañana de ayer en su emplazamiento habitual con una restauración polémica. Bueno, esas son las primeras páginas que me ha traído esta noche Ernesto. ¿Qué viñeta has elegido? Pues mira, la de Álvaro en la opinión de Zamora, que recrea las tertulias de la investidura al lado del Duero y con la Catedral de Zamora de fondo. Dice, ¿cuántas rondas llevamos de cervezas o de consultas para la investidura? De las dos cosas, de consultas para la investidura. Ya saben que comenzarán dentro de unos días, mañana lo sabremos. Mañana el rey Felipe VI le hará entrega a Ana Pastor de esa agenda con los días y las horas en las que va a quedar con los diferentes candidatos. Ya veremos si de esa ronda de contactos del rey sale alguna solución al lío que tenemos en estos momentos. Después os preguntaré por el lío de la gobernabilidad de este país, pero antes tengo que preguntarte por tu paisana. Por Ana Pastor. Por Ana Pastor. Hombre, ella ejerce más de gallega, ¿no? Como decíamos antes Juan Luis, pero zamorana es. Es zamorana de Cubillos del Pan, un pueblo que está... ¿La veis con el perfil ideal para conseguir lidiar en un congreso tan complicado? Mujer, yo estoy con ella un par de veces por sus razones del cargo como ministra, y después porque al ser zamorana, pues ha bajado alguna vez a Zamora y me ha acercado a saludarle y tal. Yo la veo una mujer fuerte. La veo una mujer fuerte, muy discreta, que es importante, es una mujer fuerte, y sobre todo hay una cuestión clara. Goza de la plenísima confianza del presidente, porque es la mano derecha del gobierno de Rajoy, porque se hizo política a su lado en Pontevedra. Sí, además es una mujer que parece recta, ¿no? Y no frívola. Y yo creo que en este contexto de diversidad, incluso de cierta posibilidad de bronca permanente por algunos temas, pues es una mujer serena, ¿no? Y creo que eso está bien visto. Y luego tiene experiencia, fue vicepresidenta, ¿no? Y tiene mucha experiencia política, o sea, yo creo que sabe quién... Luego es una mujer que no recuerdas de que haya dicho ninguna tontería nunca, no sé, ninguna palabra altisonante, ni nada. Entonces es exactamente... Decir, pues tal día dijiste esto que no has cumplido. Es una mujer muy discreta. Entonces, muy discreta. Bueno, pues Ana Pastor es la protagonista de estos primeros días de la nueva legislatura, pero al final la figura de Ana Pastor ha quedado en parte eclipsada por el lío, y a ese lío vamos, por esos 10 votos de diputados nacionalistas que respaldaron pues lo que era la estrategia de Partido Popular y Ciudadanos para diseñar la mesa del Congreso, y esto ha generado muchísima inquietud, sobre todo por parte de Ciudadanos, que ya habla directamente de que esas negociaciones secretas entre PP y Convergencia Democrática de Cataluña amenazan la propia investidura de Rajoy. En el partido de Albert Rivera han sido muy duros, muy críticos. Dicen que como atisben cualquier acuerdo del Partido Popular con los nacionalistas, que se vayan olvidando ya no solo de su sí, que todavía no lo habían dado, ni muchísimo menos, sino que se olviden incluso de su abstención, que le van a decir a Rajoy no y no, las veces que sean necesarias. ¿Cómo veis vosotros todo este lío? Hombre, sí, están esperando a atisbar el comportamiento de Rajoy con Convergencia de Catalana, los de Ciudadanos, de que son un poco torpes, porque ya acercamiento hubo ayer. Hombre, pero es que todavía queda la investidura, que sí, el acercamiento entonces iba a ser más manifiesto, si se vota a favor Ciudadanos, o se abstienen. Ciudadanos, su caballo de batalla es su enfrentamiento a los partidos nacionalistas. Ciudadanos nació por eso. Así. Pero ayer hemos visto claramente que ha estado callado. Ha sido de la forma torticera con que ayer los partidos nacionalistas apoyaron, torticera y oscura, apoyaron la investidura de Ana Pastor. Pero esos votos no fueron necesarios para Ana Pastor, fue para la mesa. Para la mesa, sí. No fue pero para bueno, Ana Pastor. Ya estaba todo amañado, estaba todo preparado delante de los bigotes de Ciudadanos. O sea que Ciudadanos no tenía que inventar absolutamente nada, porque ayer podía haberlo dicho. Pero bueno, señor Rajoy, ¿qué ha hecho usted? Que en el mismo sitio que he votado yo han votado nacionalistas. Eso es quizá, yo creo que Ciudadanos, si aspira a tener relevancia en este país, tiene que superar un poco su estrategia de nosotros somos algo a la contra. Es verdad que no ha habido mucho debate de ideas, realmente no está habiendo ningún debate de ideas, es más bien quién me vota, pero claro, ¿qué hace el PP? El PP se garantiza
los votos necesarios para que no haya una maniobra que precisamente no le dé la vicepresidencia a Ciudadanos. Y luego Ciudadanos se queja, porque el voto era para dar las vicepresidencias. Sí. No, la presidencia ya estaba dada. Entonces, al final, Ciudadanos se queja de boquilla, en mi opinión, y yo creo que los nacionalistas, los vascos dicen que ellos no han sido, y entonces los catalanes, pero los catalanes se ve que ahí hay una especie de refundación de un partido, de comienzo de un futuro diferente. No se sabe, pero lo que sí es verdad es que el debate no es claro. Y a veces esto, como el debate no es claro, nadie, entonces la gente pues puede pensar lo que le dé la gana. Bueno, Ciudadanos tiene un problema, yo creo que es que tiene que encontrar su justa medida como partido, ¿no? Vamos a escuchar a Ernesto, que él también tiene una teoría sobre esto que está ocurriendo en estos primeros días de la legislatura y en estas negociaciones tan extrañas. Pues mira, yo no creo que sea tan extraño que Rajoy haya conseguido agrupar al centro derecha, que es una cosa habitual, natural y poco sorprendente. Y yo creo que lo de momento es lo que ha conseguido. Y, desde luego, si consigue que se mantenga esa agrupación, pues va a salir elegido presidente sin ningún problema. Bueno, pero Ciudadanos ha dicho que no quiere saber nada. Ciudadanos ha dicho una cosa hoy, mañana otra, al siguiente la contraria. ¿Tú ves a Ciudadanos dispuesto a tragar con una abstención, o bueno, un sí, ya sería demasiado, una abstención de los nacionalistas a la investidura de Rajoy? Sí. Tienes razón, Ernesto. Ciudadanos no puede estar en un único escenario, que es que el PSOE se abstenga, porque al final serían los culpables de las terceras votaciones. No, aquí yo lo que estoy viendo es un ejercicio de cinismo total. De todos. De todos. De todos. A partir del 20D, automáticamente, solo hubo una obsesión por parte de la derecha y por parte de ciertos sectores del PSOE, de cuidado, Pedro, no te acerques a Podemos, que Podemos quiere el referéndum. Ayer esto Dios se olvidó del referéndum catalán, del separatismo catalán. De hecho, hoy, como se llama el nuevo partido de Convergencia, ha pospuesto debatir sobre la independencia de Cataluña. Sabéis que hoy lo ha parado. O sea, aquí algo está ocurriendo a espaldas de los ciudadanos o a espaldas de los votantes españoles. Entender esas cosas yo no lo sé, porque de hecho también Junts per Sí había apoyado la propuesta de la CUP de celebrar un referéndum unilateral de independencia, sí. Es decir, que no tuviese en cuenta lo que opina el resto del Estado, sino exclusivamente lo que digan los catalanes. Sí. Pero ¿no os parece que si se eclipsa la figura de Mas en Cataluña puede haber un escenario diferente? Puramente tener en cuenta que hay gente que dice que esta puede ser si gobierna solo, en solitario, sin pactos, el PP puede ser una ¿cómo se dice?, legislatura corta, ¿no? Entonces, pues, pragmatismo, ¿no? Claro, pero... Bueno, pragmatismo por un lado y comportamiento fenicio por otro. Sí, claro, por supuesto. No nos olvidemos de eso. Leo ahora en El País, Rajoy envía a Ciudadanos datos económicos para comenzar a negociar los presupuestos, el techo de gasto, etc., etc., etc. Esto es un guiño más hacia Ciudadanos. ¿Vosotros creéis que al final Ciudadanos le va a decir que sí a Mariano Rajoy? Sí. Yo creo que no, que va a ser más bien, va a salir con abstenciones. ¿Pero con abstención de quién? ¿De Ciudadanos y del Partido Socialista? En el Partido Socialista, Cecilio, insisten en el no. No, abstenciones, lo que ha dicho, el escenario es el que dices, buscando... Pero eso no da tampoco. Los votos de Convergencia, y al final le prestarán puede que le preste algún candidato el Partido Socialista. Eso es la ruptura del PSOE. No, después de cosas... ¿Qué? Sí, ¿tú crees que sería ruptura? No me diga. Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista cede algo al PP. Cuando hablas de ceder algo al PP, te refieres también a la abstención. A la abstención o ceder algún voto de algún parlamentario, después del comportamiento que tuvo el Partido Popular cuando cedió el PSOE un grupo de senadores para que formase un grupo parlamentario, que solamente faltó echar a los socialistas a los pies de los caballos, las críticas viscerales que hubo este enero pasado y este febrero pasado, pero ¿qué esperamos? ¿O no fue cierto? El comportamiento que tuvo el Partido Popular cuando se cedieron unos senadores para que formase el grupo parlamentario. Todo un tactismo extraño, ahora estamos diferentes ya, los grupos parlamentarios se forman de forma diferente.
Yo la verdad nunca pensé que la política, a la cual me he entregado muchos ratos de mi vida de una forma fiel y transparente, fuera tan sucia en este país. Sí, sí, porque es pura transacción, como tú dices, es una política de mercaderes más que una política de ideas, ¿no? Y en todo este escenario, ¿cómo está quedando precisamente el Partido Socialista? Ayer se le veía a Pedro Sánchez, no sé si desubicado, pero no estaba pasando uno de sus mejores días. No, el Partido Socialista ahora está hecho unos zorros, teniendo en cuenta que primero no le dejan acercarse a Podemos, después le alejan de Podemos, después le entregan a tal. También Pedro Sánchez tuvo una visión política fenomenal. El fichaje que hizo con Ciudadanos, con sus amiguitos del alma, bueno, ha sido fenomenal. A la primera de cambio, mira, sí, el pacto. Pero también es verdad que hay una teoría, tú lo sabrás, Cecilio, que hay una teoría dentro del PSOE que cualquier acercamiento a Podemos es dinamitar un poco el partido, porque realmente Podemos tiene una gran capacidad de devorar a los que tiene alrededor, ¿no? Porque... ¿Ha devorado a alguien? Bueno... ¿Ha devorado a alguien? No, de devorar digo... No estamos haciendo juicios de valores. No digo de devorar, de crecer como partido frente a... O sea, es un partido que puede crecer, todavía no... El Ciudadanos puede crecer, todos los partidos pueden crecer. Es que yo creo... en el sentido negativo, yo creo que hay una cuestión clara. Ha sido muy fácil vender el miedo contra Podemos. Sí, eso está claro. Porque van a crecer, porque van a no sé qué, porque nos van a quitar, porque nos van a hacer... ¿Me puede decir a mí algún ciudadano español que le haya quitado algo a Íñigo Errejón? No, yo sí puedo decir de muchos políticos del PP o del PSOE que han quitado cosas a los ciudadanos. Si te pones así. No, es que es la auténtica realidad y es lo que se ha vendido hasta ahora. Un auténtico ejercicio de hipocresía hacia la figura de los líderes de Podemos. Ya no hablamos de Venezuela. Ya desapareció del mapa. Te veo afiliándote, ¿eh? No tengo muchas discrepancias con eso. Ten en cuenta que soy taurino y me gusta la caza. O sea que a mí la ideología no me separa, me separa. Son pecados menores. Ya, pero mira, todavía tengo una serie de cosas que me separan mucho de Podemos, pero es la auténtica realidad. Se ha vendido muy bien el miedo a Podemos. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! Eso es verdad. Que pero en esa estrategia han jugado muchos de los veteranos del Partido Socialista. ¡Claro! ¿Qué te dije hoy al empezar la conversación? El zas en la boca que ha dado, el zas en la boca que se han tenido que llevar Felipe, Alfonso y los varones del PSOE cuando ataban a Pedro. Oye, Pedro, cuidado, mira. El zas que se ha tenido que llevar nuestro líder, Felipe González, ha sido apoteósico. Bueno, pero es sorprendente que nadie hable con claridad, que le pregunten a alguien qué ha votado y no diga lo que ha votado. Pero qué transparencia, qué vergüenza, hombre. Vamos a hablar de cosas más agradables porque tenemos que ir terminando ya esta tertulia. Saben que mañana por la mañana conoceremos la agenda del rey Felipe VI para recibir a los diferentes líderes y descubrir si por fin nos sacan del atolladero o no. Excelencia turística, retos y realidades. Ese ha sido el lema elegido por el Diario de Burgos para analizar en una jornada la situación de un sector clave para la economía de nuestro país. Expertos y autoridades han analizado las principales necesidades del sector para seguir atrayendo más visitantes. La internacionalización será uno de los ejes prioritarios en las políticas turísticas de Castilla y León en los próximos meses. Actualmente el 21% de los viajeros que llegan a la comunidad son extranjeros, con un incremento del 10,7% durante el año pasado y un 11,7% en el primer semestre de 2016. Las cifras de crecimiento de los visitantes y pernoctaciones de extranjeros de Castilla y León registraron un notable aumento de viajeros y de pernoctaciones, lo cual nos permite ser optimistas, pero también nos obliga a continuar trabajando en la internacionalización de Castilla y León como destino. Pero la Junta también intentará mejorar la competitividad del sector a través de un plan de accesibilidad turística integral. Entre otras medidas, pretende fomentar la creación de productos turísticos accesibles. El turismo accesible supone, además, un importante mercado potencial para el sector, pues dota a la oferta turística de una mayor calidad, incrementa el número de viajeros y posibilita la reducción de la estacionalidad del sector turístico, uno de nuestros problemas. La consejera desgranó estas estrategias durante la clausura de la jornada sobre excelencia turística organizada por Diario de Burgos.
Y este miércoles se ha celebrado el 25º aniversario del Champrada, el vino espumoso de calidad que el empresario José Luis Prada sacó al mercado allá por 1991. Una gran fiesta con presencia del presidente de la Junta y la consejera de Agricultura que acompañaron al empresario en una fiesta con más de 300 invitados. Champrada ha viajado por todo el mundo y ya comercializa cada año 30.000 botellas. Ha creado su marca, su personalidad, es un hombre que no se ha rendido nunca, que habrá tenido momentos mejores y peores, que vive en este momento un momento absolutamente espléndido, que nadie le ha regalado nada porque es a pura ilusión, a puro esfuerzo, a puro trabajo, a puro coraje, y por tanto es un ejemplo, ¿no? Ese liderazgo natural que tiene. Bueno, es tarde, pero igual todavía os da tiempo a ir a la fiesta, igual queda alguno todavía ahí en el Palacio de Canedo, ¿no? Sí. Oye, nos vemos toda la semana. O que bajo yo subo a verle, somos íntimos amigos. Bueno, pues vete deprisa a ver si queda todavía algo. Algo habrá, Ahora es muy generoso. Gracias, Cecilio. Oye, que pases un buen verano, aunque decirle a un restaurador que pase buen verano significa desearle mucha carga de trabajo. Bueno, bienvenida sea la carga de trabajo. Bienvenida sea el desarrollo turístico de mi tierra, de Castilla y León. Eso es. Y sobre todo, que trabajemos en excelencia. Parece que están mejorando, ¿no? Un poquito. A ver si mejora mucho. Sobre todo, el salto gastronómico en Castilla y León y el salto en calidad en los alojamientos ha sido espectacular. Eso será para un debate completo, para un programa entero, no para unos minutos de final de tertulia. Gracias, Cecilio. Gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias Juan Luis, a ti. Feliz verano. Igualmente. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Nosotros ya nos tenemos que marchar. En un minuto Andrés Gómez llega con las previsiones meteorológicas. Y desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen. Buenas noches.